tan intensamente como el de la cabecera, pero vamos a intentarlo al menos. Donald Bello, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Nacho, ¿cómo estás? Muy bien acompañado, bien, encantado de teneros por aquí, muy bien acompañado por José Luis Pablos, muy buenas. Buenas tardes, ¿qué tal? Sí. La última vez hablamos hasta cierto punto los límites del humor, hablamos de muchas cosas, pero es verdad que los límites del humor fue el tema en el que dejamos muchas puertas abiertas, Sí. como por otra parte deja siempre la filosofía. Sin duda, y el humor mismo, ¿no? Y el arte en general. Acabamos, si mal no recuerdo, además casi, José Luis y yo, casi peleándonos, no estábamos muy de acuerdo. Sí, yo en un punto. oí algo, desde aquí oí algo en la calle. Sí, pero... sí, no, bueno. Él tiene muy buen escuchar y un sicario que le mandé a casa ayudó bastante, ¿no? Exacto, no, lo que resultó, creo, ¿no? Hablando después los dos juntos, lo que parecía un desacuerdo no fue tanto al final, ¿no? Pero la pregunta con la que creo que cerramos el programa fue si efectivamente hay límites para el humor y de existir esos límites, digamos, ¿quién debe ponerlos, ¿no? Esa fue la pregunta con la que creo que cerramos. Y parte del espurio desacuerdo, ¿no? Que al final no lo fue, era acerca de si aquel que es el recipiente, el receptor de una broma, un chiste o un comentario, digamos, es quien está en condiciones de decir, mira, por aquí no. O si por otra parte esta persona tiene que aguantarse directamente, nada más porque en principio no hay límites, no hay nadie la idea del ofendido hoy por hoy, ¿no? Sí, eso estaba pensando, que todos tenemos derecho a ofendernos, Exacto. pero todos tenemos también derecho a hacer un chiste. Exactamente, sí. Y si mal no recuerdo, además, yo soy de la idea digamos, que efectivamente no hay tema más bien, deberíamos enfocarlo por ahí, ¿no? Que no hay un asunto, alguna cuestión, un tema que no sea susceptible de ser tratado humorísticamente, ¿no? Y eso es una pregunta distinta de si alguien va eventualmente a resultar ofendido, creo yo. Pero en principio mi postura al respecto, y podemos conversarla si quieren, es que no hay tema que no pueda ser tratado de forma humorística. Igual es cuestión del momento y el lugar. Claro, yo creo que es muy importante en el humor la palabra contexto. ¿Eh? Entonces, no todo cabe en todo contexto, pero en determinado contexto sí puede tratarse cualquier tema. Yo no hablaría de temas tabú, así con mayúsculas, sino contextos en los que obviamente no procede. Pero ya directamente es la propia, digamos, la psicología de cada uno, la sensibilidad, ¿no? Es decir, uno habitualmente no va a ir a un funeral a hacer una broma, tal, a no ser que el contexto, por lo que sea, lo permita, pero yo creo que es más que sea el funeral de un Monty Python. Por ejemplo, como fue el del Chapman, ¿no? Me parece que fue. Sí, el de Graham Chapman. Pues ahí estaba ya un contexto muy determinado y se pudo hacer, pero en cualquier funeral al que tú vayas depende un poco de la circunstancia y lo que digas y cómo. Entonces yo creo que no es un tema, sino es un tema que el límite está en el que habla también, el que sea una persona un poco con dos dedos de frente también, ¿no? Es que al final yo creo que todas las reflexiones nos acaban llevando al sentido común. Apelar siempre al sentido común, que es el menos común de los sentidos. Efectivamente, como decía por ahí algún filósofo, ¿no? Que parece ser que el sentido común es lo mejor distribuido en el mundo. Claro, depende, todo depende, ¿no? Porque el sentido común está bien hasta que alguien no forma parte del común. No sé, por volver un poco al asunto de los tabúes, ¿no? De entender que pensar que el humor está también sujeto a ciertos temas que no pueden ser tratados y por tanto están excluidos de reflexión en el fondo, ¿no? Si hay algo que creo que estábamos de acuerdo en el programa anterior, es que el humor es también una forma de reflexión. Y la pregunta entonces siguiente es si hay objetos, temas que están, digamos, que no pueden, digamos, ser tratados en cuanto a objetos de reflexión, ¿no? El humor es una forma de reflexionar. Y en la historia del pensamiento, en la historia de la cultura, hay múltiples ejemplos en los cuales el humor ha sido una forma de reflexionar acerca de cuestiones muy importantes. Y de criticar. Y de criticar muy tremendamente. El poder establecido y de criticar de manera que es todo el tema en España, los años de la censura, tal, pues ahí había auténticas obras de arte, de teatro, de literatura que estaban hablando de lo que no parecía que estaban hablando, pero era la forma de hacer una crítica social sin que te metiesen en la cárcel, ¿no? Creo que se puso sobre la mesa la última vez la figura del bufón. Hablamos un poquito de esto, sí. Es decir, como en el poder absoluto de un rey que podía decidir si te cortaban la cabeza allí mismo, en caliente, durante la cena, el bufón era de los pocos personajes que tenía la opción de decir lo que nadie más se atrevía a decir, bajo la solapa un poco del humor, ¿no? Ahí está la imagen de Hamlet, ¿no? Tomando la calavera, que es la calavera de un humorista, ¿no? Un jester, ¿no? Es decir, es mirar la muerte. Mirar a la muerte es mirar también a la risa, por decirlo así. Es una gran tragedia la vida, ¿no? Hay casos
concretos espectaculares en la historia del pensamiento, ¿no? Yo a mis estudiantes en la facultad les enseño todos los años, les hago sufrir con un filósofo que se llama Thomas Hobbes, ¿no? Escribió un gran tratado en el año 1651, se llama Leviatán, donde describe cómo sería la vida sin un Estado, ¿no? Donde no hay Estado. Y la vida sin Estado, nos dice Hobbes, es solitaria, pobre, embrutecida, breve, ¿no? Y escribe todo esto en un contexto en el cual digamos, tremendamente de su parte anticlerical, ¿no? Y escribir esto en el siglo XVII de esa forma no era fácil. Y sin embargo se da unos ciertos lujos humorísticos Hobbes al final de Leviatán en un título muy, muy bonito que es sobre el reino de las tinieblas, donde compara Hobbes, imagínense esto, ¿no? Compara el reino de los sacerdotes, dice, con el reino de las hadas, ¿no? De las hadas. Y hace comparaciones del siguiente orden, dice, las hadas, por una parte, no se casan y tampoco fornican. Los sacerdotes tampoco se casan. Y lo deja abierto. Para quien lo quiera, para quien lo quiera entender. Una regla de tres. Es una regla de tres, efectivamente, ¿no? Dependiendo de cuántos formen parte sí, bueno, depende de lo que se junten, ¿no? cuántos se junten. Pueden ser 3 o más. Claro. Y la risa también, ¿no? En general, la risa ha sido objeto de, digamos, una herramienta, un arma arrojadiza que uno arroja al poder, en este caso establecido, ¿no? No sé si ustedes recuerdan la película basada en el libro, ¿no? El nombre de la rosa, de Umberto Eco. Clásico. La película es un clásico, ¿no? El libro es una auténtica maravilla, tiene múltiples lecturas, y la película también, ¿no? Y hay una escena clásica, que es la escena que pueden observar ahí, donde Guillermo de Baskerville, ¿no? Y es Atzo de Melk, si mal no recuerdo, el nombre de su novicio, ¿no? Entran a la biblioteca, al scriptorium donde están los monjes ahí tratando cosas muy importantes y muy sesudas, y es donde el conocimiento se resguarda, ¿verdad? Aquello que importa, por decirlo así, está siendo custodiado por el poder establecido. Y que ocurre aquí una escena donde se producen risas, ¿no? Y el bibliotecario, Jorge de Burgos, está espantado ante la idea de que se pueda reír la gente, ¿no? La risa deforma los músculos de la cara, dice, ¿no? Es algo terrible. Y es el custodio del saber, aquel que está en contra de la risa, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿por qué? ¿No? Por hacer el spoiler, digamos, sabemos, gracias al libro de Eco, que el libro que está intentando custodiar con más fuerza Jorge de Burgos es nada más ni nada menos que el supuesto segundo libro de la poética de Aristóteles, que trataba sobre la comedia. Es decir, la poética, la idea de creación, poiesis significa crear, ¿verdad? La idea de creación, la idea de conocimiento a través de la creación se hace también a través de la risa, ¿no? Y es muy peligroso permitir que el conocimiento se haga a través de la risa, y por tanto se intenta convertir en un tabú. Bueno, es que era muy peligroso que el conocimiento saliera de esos muros. Sí, luego también está el tema de que donde hay humor y donde hay risa no hay miedo, y también en muchos ámbitos conviene, o para mantener cierto estatus, que haya hermetismo y que haya respeto y que no haya cachondeíto. Sí, efectivamente. Y ahí, por tanto, pues la metáfora es clara, es decir, ahí, mira, se están riendo, y ahí llega Jorge de Burgos, que por cierto era ciego, ¿no? Además, era ciego, y no claro... era sordo porque la risa la escuchaba. Bueno, y claro, esta película tiene múltiples lecturas, ¿no? A propósito que están hablando de cine, ¿no? Jorge de Burgos es una especie de juego de palabras que Eco usó con Jorge Luis Borges, ¿no? ¿Quién dice Jorge más ciego, más biblioteca, igual Borges, ¿no? Quien fue además también bibliotecario de la Universidad de la Biblioteca de Buenos Aires. Y bueno, Guillermo de Baskerville, el personaje es William. Esos son dardos literarios que también darían para... por supuesto, claro que sí. Para abrir otro capítulo. Exactamente. Entonces vemos eso, ¿no? Yo creo que el problema del tema, ¿no? ¿Qué es aquello que debe discutirse humorísticamente? La respuesta simplemente en una sociedad como la nuestra debería ser, no hay tema que no sea susceptible. Y creo que concuerdo contigo, ¿no? Que no hay tema salvo si no hay contextos, ¿no? Sino que hay contextos. Yo para preparar este programa me estaba escuchando el Requiem de Mozart, por ejemplo. Cada uno se divierte con lo que... Música animosa para... Sí. Sí.
y bueno, luego tenemos casos, digamos, no sé, de la historia del arte también, ¿no? Pensemos, por ejemplo, hay una clásica disputa entre dos grandes arquitectos en Roma, ¿no? Bernini y Borromini, que además parecen como dos personajes también de TVO, exactamente, Bernini y Borromini. Esta tarde en Bernini y Borromini, que se odiaban profundamente y eran probablemente los dos arquitectos más brillantes de principios del siglo XVII, que inauguran el barroco romano, ¿no? Lo que hoy por hoy uno ve Roma es Bernini fundamentalmente, a pesar de Borromini. Y es lo que tienen ahí, por ejemplo, esa es una imagen de broma. Esa es Sant'Agnese, esto es Piazza Navona, una famosa plaza, la plaza de los artistas que llaman los romanos. Y esa iglesia fue diseñada por Borromini, el competidor y en algún momento subalterno de Bernini. Y Bernini, pues, es el autor de la fuente que tienen al frente, de las cuatro fontanes, entiendo que es de los cuatro ríos, perdón, que tiene a uno de las esculturas poniendo la mano frente a la iglesia. No vaya a ser que la iglesia que hizo el colega se caiga, ¿no? Y quedó esto digamos, para siempre, ¿no? Sí. Sí, recordábamos un poco que esta disputa tan interesante pues nos llevaba, hablábamos antes, ¿no? También a temas de la literatura, ¿no? Todas las luchas entre Quevedo y Góngora, por ejemplo. O sea, es decir, cómo el tema del humor se ha utilizado para tirarse los tiestos a la cabeza, pero con cierto humor, pero diciendo verdades de fondo, ¿no? Con ingenio. Quiero decir que ponía el ejemplo José Luis, ¿no? Ponías de la censura. Claro. Como la limitación, a veces las limitaciones avivan la imaginación. Se compensan. Eso es. Y la verdad que siempre pongo el mismo ejemplo. Tiburón no sería lo que es si no fuese porque el tiburón que hicieron era una castaña. Quiero decir, o sea, ese tiburón que era pesado, no se ve hasta el minuto 80. Entonces, claro, fue lo menos posible. Y gracias a eso, Tiburón es lo que es, y gracias a eso Spielberg es lo que es, pero claro, es ante las limitaciones, ¿no? La imaginación al poder, que se suele decir. Y entonces, ante unos ataques que tienes que intentar ser elegante, además cuando muchas veces hacían en tribuna pública, ¿no? Y tratabas de dejar el recao, pero encima siendo elegante, pues claro, eso aviva la pluma, ¿no? También. De alguna manera. Veíamos que además el humor es algo presente en todos los géneros, en todas las manifestaciones artísticas. Es decir, desde la pintura, que hablábamos en su momento de Velázquez, la familia de Carlos IV, claro, cuando hablábamos, ¿no? Exactamente. Cómo les pone a todos, que decías tú, si la pintura es el espejo del alma, cómo les ven, ¿no? Es decir, en el fondo es casi una mofa un poco a la endogamia familiar y a tal, ¿no? O Archimboldo, el pintor que hace las caras todo con vegetales y con animales, y al juez le pone con no sé qué animal de zorro, de no sé qué, o sea, al fondo es toda una burla, ¿no? Y se dan todas las artes. La literatura es obvio, en la pintura hay muchos ejemplos, en la escultura, hablábamos también cuando pensábamos un poco en su momento Miguel Ángel, cuando termina de hacer el Moisés, le da un golpe en la rodilla, le dice levántate y anda y tal, no sé. Es decir, hay como un puntito ahí que todos tenemos, no sé, cada uno en un grado o en otro, pero que, bueno, de locura también, ¿no? Sí. Mencionábamos en uno de los primeros programas también el caso de la primera sinfonía de Beethoven, ¿no? Que se conoce como una broma musical, las primeras partes del primer movimiento, que es de fondo una especie de conversación retrospectiva que tiene con Haydn y que tiene con Mozart, quienes han inaugurado la tradición sinfónica más hacia el romántico ya. Y es una forma de decir, bueno, la música no tiene por qué hacerse, digamos, como se ha hecho hasta ahora, sino que podemos modificarla. Puedes esperar que los acordes que van a seguir ahora, o las notas que seguirán a partir de ahora son estas, pero son otras. Es una forma de reírse, ¿no? Una forma de hacer ironía y la ironía es una forma de verdad, ¿verdad? Reírnos es importante. Pero bueno, no solamente el arte y digamos, la alta reflexión filosófica o alta reflexión artística tiene, digamos, o el humor no solo tiene cabida ahí, ¿verdad? Lo interesante del humor, entre otras cosas, es que es transversal a nuestra cultura y a nuestra forma misma de ser, ¿no? Apela tanto a nuestros seres más elevados como a lo mejor nuestros instintos más básicos, ¿verdad? Nuestras pasiones más básicas. Hablábamos de que las caídas nos hacen reírnos exactamente, incontroladamente. A veces nos puede hacer la misma gracia el chiste más elaborado del mundo y más trabajado del mundo, o este vídeo que vamos a ver a continuación, un poco surrealista, un poco absurdo para mucha gente, pero que nos saca la sonrisa.
Y no es lo más gracioso de los Monty Python, ¿eh? Sí, Pero- quizás no sea lo mejor, Para pero era un gustos. ejemplo breve y a muchos han dicho, pero ¿qué he visto? ¿Qué he visto? Vamos a analizar qué hemos visto. acabo ¿no? de ver? Claro, hemos visto de repente dos señores vestidos de exploradores con un Salakov, con dos sardinas en la mano en un puerto. Es decir, aquí no hay contexto. El humor absurdo, una de las cosas que tiene es que no viene de ningún sitio ni va a ningún sitio. Una de las características de Flying Circus es que decían, bueno, y ahora algo completamente diferente. ¡Pum! Y efectivamente, Y te lo no comías. venía de ningún sitio, ni era un personaje repetido, ni era una historia, ¿no? Y esto que hemos visto no tiene ningún contexto, ni ningún sentido. Y a veces la risa también se produce porque el cerebro no entiende que está viendo. Y una de las salidas que tiene el cerebro es, bueno, ante esto me río porque no he entendido qué es esto, estos tíos, ¿qué querían hacer? Pues seguramente nada. Es una idea que habrá surgido de aquella manera y tal. Y eso es parte también de lo interesante de los Monty Python, ¿no? Que muchas veces te llevan a sitios que no te esperas continuamente, ¿no? Tú eres seguidor de los Monty también. Sí, ¿Te sí, gusta? no puedo evitarlo. Tardé en descubrirles, Sí. pero cuando los descubrí ya fue enamorado. Y esa frase de, qué chanante es esto. Claro, de mucha gente, claro, yo iba después a intentar conquistar. Mirad, vamos a ver los caballeros de la mesa cuadrada. Claro. Y el comentario era, esto es muy chanante. Eso no hay por dónde Claro, agarrarlo. decías, o esto es muy Python, ¿no? En realidad, que al final es la referencia continua. Pero bueno, nos hemos quedado sin tiempo. Vaya. Pero vamos, que la semana que viene hablaremos del gobierno. Bueno, típico. O el próximo mes trataremos de seguir hablando de cuestiones que nos saquen la sonrisa y que nos hagan también reflexionar. Donald, José Luis, muchas gracias a los dos por haber venido y Gracias por a ti. habernos sacado la sonrisa. Gracias.